Muy buenas tardes. Segunda jornada del juicio por el crimen de la niña Asunta Basterra. En esta jornada de alegaciones hemos escuchado los argumentos de la acusación. Mantienen que los padres de la niña la mataron porque les estorbaba. Una sesión en la que hemos visto por primera vez la imagen más esperada: Rosario Porto y Alfonso Basterra juntos después de 2 años en prisión. No se han dirigido la palabra en ningún momento. Sus defensas han mantenido que el asesino de Asunta sigue ahí fuera. En esta jornada de alegaciones, tanto la defensa de Rosario Porto como la de Alfonso Basterra han tenido un interés claro: por controlar la difusión de lo que ocurriera dentro de la sala para evitar, dicen, la contaminación de testigos y juicios paralelos. La prensa, muy numerosa, ha seguido el juicio por un canal interno de televisión. No habrá restricciones a la prensa, a pesar de que eso fue lo que pidieron en un primer momento los abogados de los acusados. Ellos, Alfonso Basterra y Rosario Porto, compartían hoy por primera vez espacio y se sentaban uno delante del otro. Él con aspecto bastante sereno y ella en todo momento cabizbaja y llorosa. Mañana comenzarán sus declaraciones. Esta que van a ver y escuchar es la llamada de auxilio desgarradora de unos padres. Piden una muerte digna para su hija. Está ingresada en el Hospital Clínico de Santiago y se encuentra en fase terminal. La niña está sufriendo, tiene dolor. No podemos alargar algo que ya es irreversible, que no tiene curación. Nosotros no queremos que nuestra hija siga sufriendo. Haremos lo posible para impedir que esa situación se suceda. Andrea, que así se llama la niña, tiene 12 años y una enfermedad neurodegenerativa irreversible. Los médicos que la atienden dicen que no ha llegado el momento de los cuidados paliativos, mientras un informe del Comité de Ética del hospital está del lado de los padres, pero no es vinculante. Hoy vamos a analizar a fondo este caso. No es del hospital. No, es del único que controla más. Estos son dos de los temas principales de Más que Contar en este 30 de septiembre, una jornada que nos deja además más argumentos informativos. Lucía. Muy buenas noches, Gladys. Hablabas del Hospital Clínico de Santiago, que comparte en cierto modo protagonismo hoy con otro centro sanitario, porque el personal de enfermería del Álvaro Cunqueiro va a denunciar por la vía penal al Sergas por desatención en urgencias. Aseguran que el caos que se vive en este servicio obliga a los profesionales a improvisar, porque no hay protocolos definidos, que además falta material, que hay colas para hacerse con los medicamentos y que las unidades de reanimación no tienen el equipo necesario. Las comidas en el área de camas llegan 3 horas después de lo previsto. Un miércoles que arrancaba tal y como habían anunciado, con más miembros del área sanitaria de Vigo sumándose al paro iniciado el lunes por los celadores. Ya son multitud los que se agolpan tras la pancarta. El médico nos dice, tengo que hacerle una prueba, pero tengo un problema, no tengo anestesista. Yo lo comparo con Vietnam, ¿sabes? A pacientes gritando, a pacientes medio desnudos. Pacientes que se pierden, que cuando llegan a rayos luego no sabe la enfermera de alguna forma en qué situación está y dónde están. Es horrible en las condiciones que están los pacientes y la gente que trabaja en esto, y que dé la cara fijo. Y hablando de dar la cara, el alcalde de Becerreá no habla sobre su cambio de parecer en el caso de la moción de censura en la Diputación de Lugo. Reticente en un principio a apoyar un pacto PSOE-BNG para derrocar a la popular Elena Candia, ahora se echa a un lado su pretensión de ser candidato para no entorpecer la maniobra. ¿Por qué? No ha querido desvelarlo. Manuel Martínez presidía esta tarde el pleno en el que se nombraba hija adoptiva del municipio lucense a Teresa Romero, la auxiliar de enfermería contagiada del virus de ébola. Cataluña hierve tras la cita electoral y sobre todo tras la imputación de Artur Mas, un asunto que hoy ha llegado al Parlamento de Galicia, donde se ha hablado hasta en 3 lenguas. Claro que no tocaba debatir sobre competencias lingüísticas precisamente. Pensa que o que espera o pobo galego do seu presidente é que sexa un espectador do que outros propoñan. Nós somos galegos e temos a nosa propia política e temos unha estabilidade e unha solvencia que xa lle gustaría para si as contas públicas de Cataluña.
Frente al conflicto catalán, el presidente de la Xunta defiende la estabilidad de las cuentas gallegas, su solvencia, su carácter histórico. El presidente asegura que no aceptará privilegios hacia los independentistas catalanes. Los nacionalistas gallegos acusan a Feijóo de no haber conseguido una sola competencia. El BNG habla de una Galicia vilipendiada. Es uno de los temas del día. Los padres de una niña de 12 años, Andrea, que está ingresada en el Hospital Clínico de Santiago, piden una muerte digna para su hija. La pequeña sufre una enfermedad neurodegenerativa irreversible y no quieren alargar más su situación. ¿Qué sucede? Pues que el servicio de pediatría del centro ha decidido prolongar la vida de la niña. Todo ello contra el criterio de ética asistencial. Los padres de Andrea han solicitado un informe al comité, pero el servicio se lo niega ya que sus recomendaciones no son vinculantes. El hospital hacía público hoy un comunicado asegurando que está comprometidos con la limitación del esfuerzo terapéutico a la hora de mantener a una paciente con vida, siempre que la situación clínica lo aconseje. El estrés es un momento que debería de estar... Las reacciones no han dejado de sucederse hoy ante este complicado caso. La Asociación Gallega de Defensa de la Salud Pública y la Federación de Asociaciones para la Sanidad Pública se ponen de parte de los padres y contra el criterio del hospital. La consellera de Sanidade ha defendido, en cambio, la actuación de los profesionales del centro compostelano. Eu creo que temos que deixar que sean os profesionais os que decidan neste caso. Eles afirman, eu así o creo, que desde logo non hai ninguna ensañamento terapéutico neste momento, que é o que recolle a lei, que non debe haber, senón que, pero que tampouco, evidentemente, a eutanasia activa se lle pode pedir aos profesionais. Situación complicadísima de ética la que están viviendo los padres y el hospital en el caso de Andrea, pero un tabú incluso el tema de la muerte digna en nuestra sociedad. ¿Cómo está la situación, Lucía? Porque estamos hablando de un caso en que la ética muchas veces puede más que el criterio médico. Más conocida como Ley de Muerte Digna, su nombre real es Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de los Enfermos Terminales. Fue aprobada con apoyo de todos los grupos del Parlamento gallego el pasado mes de junio. Defendida por el PSOE, el debate con el PP se centró en el concepto muerte digna, que los populares preferían no usar por considerarlo ambiguo. Desde el PP la apoyaron, pero insistiendo en que no se trataba de eutanasia, sino de tratamientos terapéuticos adaptados. Fue precisamente por eso que no se introdujo la objeción de conciencia para profesionales, porque se entendió que no tenía cabida cuando solo se estaba hablando de buenas prácticas sanitarias. La ley pretende asegurar que el paciente tenga garantizados los cuidados paliativos, se encuentre en el hospital que se encuentre y tenga la edad que tenga. Se defiende el uso de la sedación, pero solo para aliviar el sufrimiento y no para acortar la vida. Por otro lado, se busca evitar el ensañamiento terapéutico en aquellos casos en los que la medicina no tenga respuesta y la última voluntad del enfermo tiene que ser cumplida a rajatabla por los médicos. Galicia ha sido una de las primeras comunidades autónomas en tener una ley como esta. De hecho, el PP, que en el Hórreo votó a favor, lo hizo en contra después en el Congreso de los Diputados. Fue también este mes de junio ante una proposición no de ley del PSOE que pretendía algo similar, garantizar el respeto absoluto a la voluntad de los enfermos terminales. Fuera de España, los Países Bajos llevan 30 años debatiendo sobre la muerte digna. Desde 2001 en Holanda están despenalizados tanto eutanasia como suicidio asistido. Bélgica lo haría al año siguiente y Luxemburgo lo despenalizaría en 2003. La eutanasia está permitida además en Colombia y en parte de Australia. En Suiza, Estonia y en varios estados norteamericanos es legal el suicidio asistido. El Parlamento británico lo acaba de rechazar tras años de debate.
La ley gallega de la muerte digna fue defendida por los socialistas gallegos. Esta mañana en el Parlamento de Galicia, nuestra compañera Viviana Villaverde hablaba con Carmen Acuña. La diputada socialista recuerda que en estos casos obligar a la familia a acudir a la justicia puede prolongar un sufrimiento innecesario. Carmen Acuña, moi boas, impulsora e ponente desta norma. Hola, moi boas, que tal? Que di a lei para os casos como o de Andrea? Pois a lei, eu penso que é moi clarificadora. A lei di que cando se chega a unha situación de irreversibilidade, non? Unha situación clínica, un enfermo terminal, con unha situación irreversible, pois obriga ao profesional que o está a atender la solicitude que se lle faga. É dicir, en este caso, se unha nena de 12 anos non está en situación de expresar ela a súa voluntad, pero si ten uns tutores legais, que son os pais, que parece que deciden que suspendan o soporte vital ao que está sometida, non? Pois a situación, efectivamente, de irreversibilidade, o profesional que a leva tería que asumir esa decisión e interrumpir ese soporte vital. Podese amparar en criterios clínicos en contra dese informe do Comité de Bioética e da decisión dos propios pais ou tutores? Eu descoñezo os detalles clínicos deste caso. Insisto, prevalece o dereito do doente, en este caso dos representantes, sobre a opinión que poda ter os profesionais. Eso é o que recolle a lei que está vixente en Galicia. Se ademais esa opinión coincide co Comité de Ética do centro, pois, en fin, creo que é máis aínda a ter en conta. E que vías lle quedan eses pais agora? Bueno, eu, a verdade é que penso que a lei na man quedaría a vía xudicial, pero tamén me pregunto se en este caso non terá algo que decir a Consellería de Sanidade, a Administración Sanitaria, posto que estamos a falar dun doente que está nun centro da rede pública, estamos a falar dunha lei que está aprobada na nosa comunidade autónoma, que ademais se aprobou co apoio do partido político que sustenta este goberno, e penso que tal vez a conselleira podería mediar para poñer un poquinho de orden ou aclarar que é o que está pasando para que non haxa acordo entre os intereses dos pais da menor, en este caso, e dos profesionais do centro. A Fiscalía pode actuar, dado que é unha lei aprobada e en vigor? Eu penso que sí, non? Eu desconozco un pouco o lenguaxe e a maneira de funcionar da xustiza, pero en principio, insisto, hai unha lei que é moi clara, entendo que calquera xuiz ou calquera fiscal, ca lei na man tería que tomar unha decisión, en este caso apoiando os pais. Uno de los colectivos que se ha manifestado en la jornada de hoy ha sido la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Temen que este caso llegue a los juzgados, con lo que puede suponer para los padres. Nos acompaña en directo en Más que Contar Emilia Irimia, ella es la presidenta de este colectivo. Emilia, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Me decías, Emilia, que habéis estado muy atentos al caso de Andrea y esa denuncia que han hecho sus padres hoy, ¿no? Pues sí, desde la primera hora de la mañana hemos estado siguiendo todos los medios de comunicación y bueno, hemos también estudiado el caso. Es un caso difícil, problemático, duro, doloroso, pero queremos pensar que va a ser el último caso que se dé, que no tengamos más Andreas, que a partir de esta situación que nos va a permitir que todos reflexionemos sobre nuestra dignidad a la hora de morir, pues podamos todos los españoles enfocar la muerte con dignidad, que se cambien las cosas. Emilia, claro, estamos hablando del caso de una niña de 12 años que padece una enfermedad muy grave, terminal, degenerativa, neurodegenerativa. Digamos que si los padres han llegado a este punto de pedir públicamente que el hospital tome una decisión, es porque la decisión dentro del núcleo de la familia está más que tomada, ¿no? Por supuesto. Además, tuvo que ser un proceso para los padres sumamente doloroso y han actuado correctamente, han seguido los caminos que marca la ley. Hay una serie de opciones que el enfermo terminal o no terminal puede hacer, optar por un tratamiento o por otro tratamiento, y en Galicia, después de la publicación de la Lei de Dereitos e Garantías das persoas enfermas terminais, a legislación está moi clara. Efectivamente. Está tan clara
que se garantiza en la ley que el enfermo, el personal sanitario tiene la obligación de explicarle a la enferma su enfermedad y los posibles tratamientos que se le pueden aplicar. El enfermo puede elegir qué tratamiento y puede rechazar el tratamiento. Es dueño de su vida, en teoría, tiene dignidad para decidir sobre ella. En este caso, los padres en su momento optaron por un tratamiento, supongo que optaron, no sé cómo ha sido el trato entre los médicos y los padres. En un determinado momento, viendo que este tratamiento no progresa, que la niña no mejora, pues, y que está sufriendo, y que es irreversible, y que seguir con este proceso y con esta alimentación artificial no les lleva a ningún lado, pues deciden, dentro de la legalidad, rechazar ese tratamiento y pedir una sedación. Lo extraño es que, estando legislado, pues no se le haga caso a estos padres, que son los representantes de esta niña, que si pudiese hablar, si pudiera comunicarse, tendría que ser oída, porque ya tiene 12 años. Pero por lo que yo he seguido en la prensa, parece ser que no es posible mantener una comunicación porque ya hay un cierto deterioro intelectual. Claro, decías al principio que ojalá sea este el último caso, similar pues al de Andrea, pero ¿os consta dentro de vuestro colectivo que ese conflicto entre médicos y comité de ética de un hospital suceda o que haya médicos que se opongan a esa fase? Sí. A ver, el caso de Andrea no es extraordinario. Es el prototipo de un enfrentamiento, pongamos enfrentamiento entre comillas, un enfrentamiento entre los intereses de los médicos y el derecho de las familias a querer llevar adelante unos derechos que tiene. En muchos casos es porque la clase médica, y aunque que suene un poco raro, no conoce la legalidad vigente. Yo estoy segura que en Galicia no todo el personal sanitario conoce la nueva lei de garantías e dereitos das persoas enfermas terminais, porque salió en el mes de junio, la Consellería tiene 3 meses para divulgar esa ley entre el personal sanitario, pero nosotros que seguimos un poco este tema no estamos enterados de ninguna actividad formativa. Es posible que la hayan hecho, nosotros no tenemos conocimiento. Entonces, si el médico no conoce la ley, si el personal sanitario no conoce la ley, es muy fácil que se la salte. Pero en otras ocasiones la ley se conoce y se conculca por los valores, las creencias del personal sanitario que no respetan los valores y la voluntad del enfermo cuando son legalmente respetables. Emilia, perdónanos un segundo porque vamos a conectar en directo con Santiago de Compostela para hablar precisamente con la madre de Andrea, esa madre que hace esa llamada de auxilio al Hospital de Santiago para que le dé una muerte digna a su hija. Con Estela Ordóñez, que es la madre de Andrea, está nuestra compañera Marta Carballo. Marta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Gladys. Pues efectivamente estamos con la madre de Andrea, también con el padre, Estela y Antonio, que bueno, han bajado de la habitación de la niña para atendernos. ¿Cómo está Andrea, lo primero? Pues desde que ingresó el 9 de junio, pues cada vez fue empeorando y en estos momentos está más peor que nunca. ¿Qué tipo de enfermedad tienes? ¿Una enfermedad degenerativa? Explícanos un poco en qué consiste la enfermedad y sobre todo cómo ha evolucionado en estos últimos meses. No, la enfermedad no está diagnosticada 100%, o sea, es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura, pero no tiene un diagnóstico exacto de qué tipo de enfermedad es. No está en estudio y no se sabe. ¿Es una enfermedad degenerativa? Sí, neurodegenerativa, irreversible y que ya llegó a nuestro juicio como padres, cuidadores y yo 100% de ella de estos últimos 12 años a su final y que la niña está sufriendo una agonía. ¿Ha empeorado en estos últimos meses? Porque decías, bueno, lleva mucho tiempo luchando, me decías, es una luchadora. Sí. ¿Cómo han sido estos últimos meses? Quiero decir, estos últimos meses ha sufrido especialmente, ¿se ha empeorado la situación de la niña?
Totalmente. Podemos decir que siempre fue empeorando a medida que fue creciendo, pero paulativamente. De repente nos encontramos con que en el periodo de un año fue su deterioro a más velocidad y en estos últimos 4 meses estrepitosamente aún el doble. Fue cuando ya llegó a la conclusión de que hacerla sufrir más y que nos confirmaron que ya no iba a tener una esperanza de vida larga dadas estas circunstancias, estos últimos acontecimientos, fue cuando decidimos que para qué prolongar el sufrimiento de nuestra hija. ¿Se lo habéis pedido al hospital? Por supuesto. Por supuesto. Hay además un informe del Comité de Bioética que os avalaría. ¿Qué argumentos os dan? Hoy habéis tenido aquí con el Servicio de Pediatría una larga reunión. ¿Qué es lo que os dicen ellos? Ellos lo que nos dicen que para su punto de vista clínico, que no llegó al punto para poder retirarle la alimentación artificial, la gastrotomía y sedarla y dejarla ir dignamente. En cambio, está completamente en desacuerdo a nuestro criterio, que conocemos a nuestra hija, que se nos queja a nosotros porque no puede hablar y la interpretamos perfectamente, y que sí que llegó a un punto en el que ella ahora ya está agotada física y psíquicamente. Y es lo contrario de lo que el Comité de Bioética está dando sobre las pautas que hay que seguir sobre nuestra hija, que es retirarle el soporte artificial que tiene y sedarla y dejar ir a Andrea. Porque incluso ese soporte artificial le podría estar haciendo daño, quiero decir, sí. Tiene ya problemas hasta para alimentarse. Estomacalmente hablando es un músculo, el estómago, y también como es una enfermedad neurodegenerativa, pues sigue su curso y en ese sentido está aún peor. De hecho, ahora está recibiendo un aporte calórico que no es suficiente para... ¿Estamos? Sí, vale. Está ahí mi bolso. Tenemos un problema con ese directo. Marta Carballo, nuestra compañera, hablando con los padres de Andrea. Este caso, pues que hoy nos llama especialmente la atención porque unos padres salen a pedir la muerte digna de su hija, una niña de 12 años que padece una enfermedad terminal. Seguimos aquí en plató con Emilia Irimia. Emilia, este caso... Lo dices, te suena familiar porque ya lo habéis vivido y escuchando a los padres, ¿no? Pues hay que llegar a ese punto lamentable para pedir la muerte de una hija, ¿no? A ver, los padres, como ya te decía antes, actúan dentro de la completa legalidad. La madre, además, ha explicado taxativamente que ella no hizo nunca referencia ni a la eutanasia ni al suicidio asistido. Simplemente hay una niña en situación terminal, absolutamente irreversible. Estos días y todo lo que le están haciendo puede prolongar la vida de Andrea unas horas, unos días. ¿Y qué significa eso? Unos días y unas horas de sufrimiento. ¿Para qué? Si no tiene ningún sentido. Emilia, te vuelvo a interrumpir, disculpa, porque recuperamos esa conexión con Santiago, con nuestra compañera Marta Carballo, que se encuentra con los padres de Andrea. Ahora sí, Marta, adelante. Bueno, les estábamos preguntando, ¿hay alguna esperanza, os dan alguna esperanza de que la niña de alguna forma pueda tener alguna mejoría? Para nada. La enfermedad es irreversible, va a acabar falleciendo con un periodo de vida, una esperanza de vida muy corto, dados los últimos acontecimientos, y por ello hacerla sufrir y que sus últimos momentos de vida sean sufriendo nos parecen indignantes completamente. Decíamos, ahora está con soporte vital, pero este soporte vital le puede estar haciendo daño a la niña incluso. Esa alimentación artificial. El estómago es un músculo más y como tal la enfermedad neurodegenerativa le afecta a órganos y músculos. Entonces lo que nosotros no nos esperábamos es que el estómago pues fuera a reaccionar de la manera tan agresiva que reaccionó estos últimos meses, con lo cual está soportando un aporte calórico mínimo
con lo cual eso no quiere decir que mi hija ya ahora mismo esté pasando hambre tranquilamente. Entonces, y no pueden meterle más comida porque el estómago no la admite. Entonces, aún por encima pelear contra un músculo y contra un... o sea, someterla a una alimentación obligada tampoco es algo que es increíble. ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar? ¿Qué pasos vais a dar ahora? Ahora esperaremos esta semana a ver qué acontecimientos se suceden, si realmente toman conciencia del caso y del problema, y si vemos que no se toman medidas y no se le da a Andrea una muerte digna, pues tendremos que ir al juzgado o emprender acciones legales para que le den una muerte digna a nuestra hija. Eso... Es lo mínimo que podemos hacer por ella después de 12 años regalados que nos dio. ¿Tenéis todavía esperanzas de que puedan cambiar de opinión, ya por último? Nosotros tenemos esperanzas de que hoy solamente hablamos con el jefe de pediatría, esperamos que los de arriba, por así decirlo de alguna manera, pues entren en razón y conozcan el caso 100% y que se den cuenta de que alargar la vida de Andrea que es inútil y más en esta situación. Pues Estela, Antonio, muchísimas gracias por estar aquí, mucha suerte. Esperamos si hay algún tipo de decisión y si no, bueno, ya lo habéis dicho, recurriréis a los tribunales. Muchísimas gracias. Bueno, pues es el caso de esa niña de 12 años, Andrea. Lo que solicitan sus padres, Estela y Antonio, simplemente que una muerte digna, que la dejen morir en paz. Gracias, Marta Carballo, compañera en directo desde Santiago con Estela y Antonio, los padres de Andrea. Nosotros seguimos con Emilia Irimia. Emilia, hay que dejar una cosa clara, que yo creo que en la que siempre insistís, no estamos hablando de eutanasia. No sé si nos puedes aclarar estos conceptos. Está clarísimo que este no es un caso de eutanasia. La eutanasia sucede cuando un enfermo terminal o el representante de ese enfermo pide reiteradamente que el médico le dé una muerte tranquila, una muerte en paz. Pero en este caso no están pidiendo los padres que se mate a Andrea, están pidiendo que le retiren el soporte vital que la mantiene viva. Si a Andrea le sacan su sonda nasogástrica para permitirle la alimentación y la hidratación, Andrea moriría por su propia enfermedad. Y además, si encima lo que pide la familia la sedan, permitiría que Andrea tuviese una muerte digna dentro de la total y absoluta legalidad. Eso no significa que no sea preciso pronto en España plantearse el tema de la eutanasia en serio. El 70% de la población, según la última encuesta del CID, es partidaria de la eutanasia en España y nos evitaría muchos casos tristes y dolorosos como estos. Porque no están solo sufriendo los padres de Andrea y de Andrea, todos los que estamos viviendo su caso los estamos compadeciendo y también todos lamentamos. Uno se siente ya identificado, claro. Nos sentimos identificados y tememos que si esta situación no cambia, si no se cumple la ley vigente y no se modifica el artículo 143 del Código Penal para que la eutanasia y el suicidio asistido puedan ser legales, pues muchos de los que estamos contemplando el caso de Andrea tememos que nuestra muerte o la de nuestros seres queridos sea así de triste y de lamentable, así de indigna. Emilia Irimia, presidenta de esa asociación Derecho a Morir Dignamente, gracias como siempre por tu opinión, por atender esta llamada, aparte a salto de mata de V Televisión. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros volvemos en Más que Contar en unos minutitos, por supuesto con más argumentos de este miércoles 30 de septiembre.